Hemos platicado muchas veces sobre la pobreza aquí en el canal. Hemos planteado esta idea de cómo se mide la pobreza y también qué características o qué factores no deben de cumplirse para que una persona también pueda ser considerada en pobreza extrema. Dentro de los factores multidimensionales que conforman una vida digna para las personas están el que cubra todos los servicios de necesidades básicas como agua, luz, alcantarillado, comida, otro tipo de servicios como internet, gas y estas situaciones. Luego entra la dimensión de la educación que pueda cubrir todos los estudios de él o de sus familiares. El de seguridad social que pueda atenderse por algún caso de salud en cualquier institución, ya sea pública o privada. Y así vamos cubriendo diferentes factores, ¿no? Si alguno de estos factores o dimensiones no se llegan a cubrir, entonces puede existir pobreza, que como lo hemos manejado en muchas ocasiones, esta pobreza ya se le empieza a llamar pobreza multidimensional, ¿no? Y eso es que no puede cubrir alguno de los factores que le pueden generar una vida digna. Estos factores, como estábamos diciendo, son educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, alimentación nutritiva y de calidad. No es necesario que una persona tenga acceso a comprar una vivienda, ¿no? Sino que tenga acceso a poder vivir en una vivienda, ¿no? Ya sea pagando renta. Pero tiene esta necesidad cubierta. Ahora, cuando falla alguno de estos, decíamos, ya empieza a caer en una pobreza multidimensional. Y para los especialistas, para los que miden la pobreza o la riqueza, cuando no se cubren más de tres de estas dimensiones, entonces se vive en pobreza extrema. Y también encuentra la situación de la vulnerabilidad económica, que también le hemos tocado mucho aquí en el canal. La vulnerabilidad económica es aquella persona que sí puede cubrir cada una de estas dimensiones o indicadores, y pero si llegara a presentársele una situación en la que alguna de estas indicadores sufriera una crisis y todos sus gastos se vieran involucrados, pues entonces ahí podría fácilmente pasar de una situación de vulnerabilidad económica a una situación de pobreza dimensional o multidimensional, o incluso podría caer en una situación de pobreza extrema. Y aquí hemos platicado que más del 50% de la población mexicana vive en pobreza extrema y pobreza multidimensional, o pobreza le podemos decir nada más. Y que si solamente 10% de las personas viven en riqueza y 2% de las personas o 3% de las personas viven en lo que se le podría considerar clase media, el otro resto de porcentaje son estas personas que viven en vulnerabilidad económica. Y que desgraciadamente ante esta falta de concientización o de percepción de la lucha de clases en México, ellos creen o se posicionan dentro de la clase media, ¿no? O incluso algunos que llegan a creer que viven dentro de la clase pudiente, ¿no? Que son ricos, solo porque están satisfaciendo cada uno de estos indicadores sociales. Pero pues la realidad es que muchas veces pues solo se están engañando, ¿no? Hay personas que pueden cubrir a lo mejor el costo de tener una vivienda y hasta 2 coches, y piensan que pues ya con eso ya son clase media, o que incluso pueden llegar a sentirse pues que ya son ricos. Ahora, el tema que nos importa, que nos incumbe el día de hoy, es este informe otorgado o presentado por el Coneval. Muchas personas, cuando las cifras oficiales del gobierno indicaban pues ciertos rasgos positivos, pues argumentaban que si nos íbamos a estos indicadores del Coneval, pues podíamos fácilmente rebatir todas estas cifras y estos datos del gobierno federal, ¿no? Y
muchas veces gente de oposición o gente crítica al gobierno, pues utilizábamos los datos del Coneval, ¿no? Para hacer ese otro contrapeso a los datos oficialistas. Ahora que el Coneval también da sus cifras y demuestra que sí se ha erradicado de cierta forma un gran porcentaje de la población, considerando, o sea, toma todas estas consideraciones de la pandemia, de la inflación, de la guerra, y que son factores externos que no puede controlar el gobierno y que afectan a la población mexicana, pues los opositores, no los críticos, sino los opositores al gobierno, utilizando los medios masivos de comunicación, no le dan tanta difusión a la noticia, y cuando la tocan, siempre existe el pero, ¿no? En esta ocasión existió el pero de que, ok, sí se erradicó la pobreza, pero hay un factor o un indicador que no se está cumpliendo, ¿no? Y eso es que más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Y si nos vamos a repasar, si somos curiosos, si nos vamos a repasar las estadísticas, hasta el 2018, el último año del gobierno de Copete de Shed, el 50% de la población no tenía acceso a la seguridad social, carecía de seguridad social. La manipulación de la información o la manipulación de las palabras y el discurso por parte de los medios de comunicación corporativos, es decir, que ahora en México más de la mitad de la población no cuenta con seguridad social o no tiene acceso a la seguridad social, porque 53.4% de la población no tiene esta posibilidad, ¿no? Eso quiere decir que de 2018 a 2023 solo se aumentó el 3% de esta población, ¿no? Y bueno, estos medios corporativos quitan de en medio pues el factor COVID, quitan de en medio el factor la guerra en Ucrania, quitan en medio el factor de la inflación mundial, y entonces pues no hacen un análisis completo, no hacen un análisis real de lo que ocurre. Y posteriormente empiezan a invitar a estos pseudoanalistas a decir qué es lo que ocurre. Y hay algunos que se atreven a decir, a declarar, a publicar que, ok, se erradicó una buena parte de la pobreza en México, pero ¿a qué costo, no? Y que el costo para ello, el costo para implementar estos programas sociales que ayudaron a erradicar de cierta forma, o mejor dicho, a disminuir, ¿no? Porque erradicar es que ya no exista completamente, a disminuir la pobreza, fueron a expensas de bajar la calidad de la educación y bajar la calidad de la salud, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas personas siguen insistiendo en decir que la educación es un problema de este gobierno, cuando en el último año de Copete de Shed, en todas las calificaciones de la OCDE, México, de 137 países, ocupaba el lugar 102 con la peor calidad de educativa, ¿no? Entonces no podemos decir que hemos retrocedido, porque la realidad no es esa. Siempre hemos sido un país con una baja calidad de la educación, y que desgraciadamente, aún sacrificando esa calidad de la educación, pues se tenían los mismos porcentajes de pobreza, ¿no? Imagínense, banda, solo se aumentó 3% ese indicador de acceso a la seguridad social, cuando ahora se dan más programas, se dan más apoyos. Y en el otro caso, que éramos el 50% de la población, pues no teníamos ni siquiera esa oportunidad de recibir un apoyo, ¿no? Siempre tratan de dar este tipo de maromas. Siempre tratan de argumentar algo que, pues si nos vamos al pasado,
Si nos vamos a comparar las cifras reales del pasado con las de ahora, pues siempre termina uno demostrándoles que pues están equivocados, que sí se ha avanzado algo, poco con este gobierno. Aquí lo hemos remarcado mucho. Si no hubiese existido esta pandemia, si no hubiese existido esta guerra, y si no tuviéramos a estos pinches empresarios voraces, estos pinches empresarios depredadores de la economía que no quieren nunca perderle, pues no tendríamos esta inflación tan elevada, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Esperemos que las cosas vayan mejorando todavía más. Y pues bueno, de 2020 a 2022 la pobreza disminuyó en todos los estados de México. Ninguna entidad mostró un aumento de personas en esa condición en un periodo que abarcó la pandemia por COVID-19. Una inflación que rompió expectativas en todo el mundo y una guerra que aún se mantiene entre Rusia y Ucrania. Con los datos actuales, la pobreza en el país sería la más baja registrada en los últimos 32 años. De acuerdo con los datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el 36.3% de la población vive en condiciones de pobreza, es decir, 46.8 millones de personas. La cifra es menor a la reportada 2 años antes, presentada en la etapa más compleja de la pandemia, en donde se contabilizó a 55.7 millones de personas en pobreza. El dato más reciente es inédito, ya que no se tiene registro de un porcentaje más bajo de pobreza en México. Antes de la creación del Coneval en 2004, especialistas en pobreza como Miguel Sekeli evaluaron la pobreza de patrimonio, que es la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios de salud, educación, vestido, vivienda y transporte. Ese sería el indicador más cercano al de pobreza multidimensional del Coneval, que mide el bienestar económico y el acceso a los derechos sociales. Con base en datos de 1990 a la fecha, se pueden observar los incrementos de la pobreza relacionados con crisis económicas. Por ejemplo, de 94 a 96, la pobreza pasó de 52.4% a 69%. La cifra se redujo en los años hasta el año 2006, que llegó a 42.9%, pero con Borolas y Copete de Shed, fueron 12 años en que la pobreza se mantuvo en una cantidad que alcanzó el 46.2% de la población. Con Cotton Head recibió un país con el 41.9% de pobres. 4 años después, la cifra rompió el piso de los 40%, para situarse en 36.3%. Yo creo que las cifras son bastante mejores de lo que habíamos anticipado, incluso de manera optimista. No podemos obviarlo, y muchos analistas que yo he leído y escuchado el día de hoy parecen olvidarse que pasamos una pandemia entre 2020 y 2022. Hacen juicio de valor como si estuviéramos en un estado de cosas normales. No estábamos en un estado de cosas normales, pasamos por una situación en la que cerramos la economía del país en 2020 y el Producto Interno Bruto se cayó 8%. Planteó Gerardo Esquivel, exgobernador del Banco de México, en una entrevista. Ya hemos platicado también hace unos días sobre esta otra entrevista que le había hecho los periodistas de Sin Embargo a Gerardo Esquivel, y él decía que se sentía contento por las cifras que se estaba presentando, que el gobierno federal que estaba presentando, y él incluso en esa entrevista que vimos, que analizamos, él decía que cuando salieran las cifras del Coneval todavía iba a sorprender más a los críticos y a toda esta oposición que seguía negando de la cifra, ¿no? Que era mala leche por parte de ellos, que escatimaran, ¿no? Que estuvieran ahí siendo tan pusilánimes, tan no sé, no me acuerdo qué palabra utilizó, para estarle aquí regateando a los logros que ha hecho el gobierno, ¿no? Y pues ahora que lo vuelven a entrevistar, cuando salen las notas, los informes del Coneval, pues él dice eso, ¿no? Que él pensó que iba a ser diferente, que no iba a mostrar tantas cifras positivas, ¿no? Que hasta superó sus expectativas. Esquivel, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Harvard, recordó que a diferencia de la crisis del 94 y del 2009, en donde tuvieron que pasar varios años para volver a los niveles de pobreza previos,
En esta ocasión, en un lapso de 2 años, se lograron revertir los malos resultados. Que esta vez, con una magnitud mayor que esas 2 crisis que tuvimos, que lo hayamos logrado revertir en un lapso de 2 años, es algo que debemos valorar, que no debemos escatimarle el reconocimiento al gobierno. Ser extremadamente crítico en estos resultados es ser mezquino. Esa era la palabra. Es no reconocer que se ha avanzado mucho, más de lo que hubiéramos anticipado. Mucho más de lo que hemos hecho en el pasado, y eso me sorprendió favorablemente, expuso. El otro dato inédito es la reducción de la pobreza en todos los estados, incluso en los que concentran la pobreza histórica. Chiapas es la entidad más pobre de México. De acuerdo con los datos más recientes, el 67.4% de la población vive en pobreza. Para 2020, el porcentaje era de 75.5% y en 2018 de 78%. Guerrero tiene un 60.4% de pobreza y la reducción en 2 años fue casi 8 puntos porcentuales, pues en 2018 se ubica en 67.9%. Oaxaca para 2022 tiene 58.4% de pobreza y en 2020 se sitúa en 61.7% y en 2018 en 64.3%. El caso de Puebla también resalta. En época de pandemia tuvo un incremento de 4 puntos porcentuales en pobreza al ubicarse en 62.4% y para 2022 se ubica en 54%. Veracruz en 4 años logró tener una reducción de 10 puntos porcentuales en pobreza al pasar de 60.2% de 2018 a 61.7% en el año pasado, en 2022, ¿no? En Tabasco, en 2018 tenía el 56.4% de su población en pobreza y para 2022 ascendió 46.5%. Quintana Roo, que fue de las entidades más afectadas por la pandemia, mejoró sus niveles de 2018, año en que tuvo un 30.2% de pobreza. En 2020 pasó de 47.5% y en 2022 está en 27%. Otro dato que destaca es que el umbral de personas que están en una posición en la que no son pobres y no son vulnerables a serlo aumentó al ubicarse en 34.9 millones de personas, luego de que desde 2016 esa cifra se mantuvo entre 28 y 29 millones. A la par, la población vulnerable a ser pobres por sus ingresos disminuyó a 9.3 millones, que fueron niveles que se tienen en 2016. La cifra de pobreza es esperada por especialistas del sector público y privado, ya que permite medir la efectividad o no de las políticas social que ha sido prioridad en la administración de Cotton Head, al igual que el incremento en salario mínimo de trabajadores. Esas 2 políticas trajeron fuertes críticas, ya que durante años se apostó a que los programas sociales debían ser focalizados y no universales, y que el salario mínimo no podía aumentar porque desataría la inflación. Sin embargo, fue la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania los factores que afianzaron la escalada de precios que fue directo a los ingresos de las familias. Al respecto, uno de los indicadores de Coneval muestra el efecto directo de las transferencias en los programas sociales. Sin estos, la población en pobreza aumentaría de 36.3% a 39% y la pobreza extrema de 7.1% a 8.9%. Pues ahí está, banda. Se ha logrado. Están los datos y estos no son datos oficiales, estos son datos de una de las instituciones autónomas que pues yo aquí he declarado que pues no, me gusta el trabajo que hacen, pero no estoy tan a favor de que se llamen autónomas y mamen miles de millones de pesos del erario. Y que pues yo como lo he comentado con muchas personas que he conocido del Coneval y pues que se molestan, ¿no? Porque prácticamente les estoy diciendo que deberían de ganar menos, ¿no? Y porque pues según ellos se merecen todo lo que están ganando, ¿no? Incluso yo les había platicado aquí una vez que uno de los directores, creo que ya no está, pero uno de los directores que estuvo ahí, que se volvió millonario siendo simplemente el director de ahí de Coneval porque estuvo más de 12 años al frente, ¿no? Y pues que tenía una percepción anual de, pues creo que como 2 millones de pesos, ¿no? Al año, más las prestaciones de ley, más todas estas, ya sabemos, ¿no? Con lo que se gastan estos cabrones en sacar un montón de beneficios personales, ¿no? Pues por eso les gusta estar ahí, por eso les gusta vivir todo el tiempo de mamar del erario, ¿no? Por eso no sueltan estos puestos. Pero bueno, banda, ya saben,
cada que escuchen a personas que digan que estamos peor que antes, pues no, díganle que mándenlos, háganle la referencia de que vayan a consultar pues los datos, ¿no? El informe del Coneval sobre la medición de la pobreza de este año, y pues les van a demostrar que la verdad es que se estuvieron haciendo bien las cosas y que si hubiesen visto mucha mayor rango positivo si no hubiesen dado estos dos casos del COVID y de la guerra, ¿no? Que dieron como resultado pues, un proceso de inflación bastante grosero que afectó no solo a México, ¿no? Sino a todos los países del mundo. Y pues bueno, veamos cómo se termina este sexenio. Esperemos que lo que queda de este año y el siguiente año vaya mejorando todavía más la situación para las personas y que verdaderamente quien siga al frente del proyecto no vaya a vender el alma al diablo, ¿no? Ya estamos viendo que estas 3 pinches corcholatas más oxidadas que la chingada, pues no se diferencian mucho, de los candidatos de la oposición. Es lamentable verlos, escucharlos, verlos juntarse con lo peor de lo peor de la política mexicana. Quiénes están detrás de ellos, quiénes están financiando sus campañas. Aguas con, seguiré diciéndolos con Adán Augusto, que el hecho de que haya renunciado esos 5 millones de pesos que le otorgaba a Morena no es porque realmente los fuera a cubrir. Sabemos quién van a ser sus albaceas, ¿no? Sus mecenas. Y eso es lamentable. En dado caso de que alguna de estas 3 corcholatas pues, llegue a la presidencia, pues lo primero que van a hacer pues, es pagar las facturas, ¿no? Y pues todo lo que ya se había construido pues, va a retroceder. Pues bueno, bandita, cuídense un chorro. Nos estamos escuchando próximamente.